Bueno, hoy me toca compartir a mí. Espero que el Señor me dé gracia para que el Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana y sobre todas las cosas para no estorbar y ser el menos estorbo posible y poder ser bendición para la iglesia y transmitirles un poco lo que el Señor creo que está haciendo en medio nuestro y es el tiempo que Él va marcando y que van sucediendo cosas y que estas cosas que suceden a nuestro alrededor, dice el Señor que tenemos que estar atentos, ¿no? Que podamos estar atentos en esta mañana a lo que el Señor ponga en nuestro corazón para que no solo sea algo que, como decía Diego, podamos oír, podamos haber oído inclusive, sino que pueda ser algo que podamos vivir y poner en práctica. El pueblo de Dios tuvo una etapa donde fue esclavizado, donde salieron de un momento muy bravo. Creo que nosotros, gracias a Dios, no hemos pasado por algo parecido a lo que ellos tuvieron que vivir, ¿no? De estar esclavizados, a no tener voz ni voto, a sufrir en todas las condiciones. Y Dios los liberó de una manera inimaginable para ellos, en un momento donde dice que era donde ya más apretaba todo el dolor y donde aún los afligían más, y el Señor mandó siervos que los fueron salvando. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, lo saca con una promesa de llevarlo a una tierra prometida. Cuando entraron a esa tierra prometida y en el transcurso que iban moviéndose como pueblo de Dios, obviamente fueron sucediendo cosas, fueron habiendo circunstancias, dudas, cosas que el pueblo de Dios iba levantando, y algunas cosas eran más por su corazón, por su rebeldía. Hasta hubo momentos donde podemos leer que querían volver a Egipto, aún pudiendo tener la libertad que el Señor les prometía. Preferían seguir siendo esclavos que ser libres. Y el Señor, justamente el otro día con Bauti estábamos viendo, y en un momento el pueblo estaba un poco rebelde, un poco perdido. El Señor, ¿qué hizo? Mandó su ley. Mandó una ley para establecer orden, mandó una ley para poder guiarlos. Incluso, si leemos en profundidad, no solo los 10 mandamientos, sino todas las direcciones que Dios le dio era para preservarlos, incluso hasta de enfermedades, de un montón de cosas. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, Jesús vemos que hace referencia constantemente a toda la ley, porque Él dice la palabra que vino a cumplirla. Y en ese cumplimiento de la ley, varios sacerdotes, varios intérpretes de la ley lo quisieron desafiar. Y en muchas ocasiones podemos leer que le preguntaron, por ejemplo, ¿cuál era el mandamiento más importante? Ustedes lo conocen, quizás lo escucharon, quizás no, pero lo podemos encontrar de Deuteronomios capítulo 6, versículo 4 al 9. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Estas palabras se las dio Dios a su pueblo para ponerles orden, para guiarlos. Le dijo: Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Fíjense qué importante. El Señor no solo mandaba a que esto lo aprendan, sino que constantemente tenía que estar presente para cualquier hijo de Dios. Amarlo de esta manera. Y se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, o sea, en el andar, en la ida, en un trayecto, acordarte de esto, y al acostarte y cuando te levantes, o sea, en todo momento. Y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Una verdad tan importante que es
tendrás que amar a Dios. Jehová es uno solo. No hay muchos dioses, no hay muchas cosas. Dios es el único. Y esto tan importante, el Señor nos dice de una manera tan figurada de que tenía que estar en todo tiempo, de que es lo que tenía que estar en nuestra boca, de lo que tiene que ser la enseñanza para nuestros hijos, lo más importante de todo. Y en Levíticos capítulo 19, dice, leo desde el versículo 16, la versión NTV dice: no te quedes con los brazos cruzados cuando la vida de tu prójimo corre peligro. Yo soy el Señor. Versículo 18 dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como ¿quién? Como al vecino, como a ti mismo. ¿Cómo hay que amar al prójimo? Como a ti mismo. ¿Ustedes se aman? Sí, ¿no? Todos nos amamos. Todos queremos que... Algunos se aman más que otros, ¿no? Pero todos nos amamos. Pero lo que la palabra del Señor nos pone es una vara muy alta. Porque dice que hay que amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es decir, si nosotros queremos lo mejor para nosotros, tenemos que querer lo mejor para nuestro prójimo. Dice la palabra del Señor que incluso a nuestro hermano tenemos que considerarlo con mayor estima que a nosotros mismos. Estos dos mandamientos, fíjense que están en dos pasajes diferentes. Son dos momentos distintos donde el Señor le habló a su pueblo entre muchas cosas que les dio como ordenanza. Pero son las dos cosas que el Señor resume en el Nuevo Testamento cuando a Jesús le preguntan ¿qué es lo más importante? Él dijo, lo más importante son dos cosas: amar al Señor y amar a tu hermano. No hay nada más importante. Y algo parecido surgió en una oportunidad. Y los invito a que me acompañen a Lucas, capítulo 10. Vamos a leer una historia, así como muchas historias que Jesús utilizó para ejemplificar algo que quería enseñar. Vamos a leer una de la cual creo que hayamos o no leído la Biblia, todos la conocemos, la hemos escuchado. Mateo capítulo 10, versículo 25 dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense qué poder de síntesis tenía esta persona que era estudioso de la ley, que le contestó de esta manera al Señor. Entendió que no solo era que había que amar a Dios, sino también al prójimo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Jesús le estaba haciendo referencia incluso a otra promesa que en Levítico había. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, el intérprete de la ley, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Porque claramente él sabía, ¿no?, lo que estaba hablando, sabía lo que estaba diciendo, sabía lo que la ley decía de amar a Dios en todo tiempo, amar al hermano. De hecho, incluso los intérpretes de la ley en ese momento, muchos de los fariseos tenían, que hoy ven en sus trajes, en sus ropas, tenían escritos, tal como la palabra de Dios había dicho. Ellos lo llevaron a un punto donde estas palabras estaban en todos, en las puertas, en los umbrales. Era algo que se lo habían tomado muy a literal. Pero ellos lo sabían a rajatabla. Y cualquiera que le preguntaras
de esa época sabía esto. Pero dice que queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y capaz que el Señor hoy nos ayuda a entender esto. ¿Quién es nuestro prójimo? Porque todos sabemos que tenemos que amarle y que tenemos que amar a nuestro hermano. Hemos oído y hablado muchas veces sobre eso, pero el Señor quizás nos permita entender hoy quién es nuestro prójimo. Dice el versículo 30, respondiendo a Jesús dijo, esta es la historia, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Como hemos escuchado muchas veces, es una historia que esta del buen samaritano se ha mencionado muchas veces dentro del mundo cristiano, por fuera del mundo cristiano, inclusive para hacer ejemplo de la ayuda humanitaria que el ser humano como persona necesita. Movimientos eclesiásticos se agarraron de todas estas palabras también para llevar ayuda a los necesitados, a los huérfanos, a los pobres, a los desvalidos, a los mendigos. Pero quizás hay algunas cosas más que el Señor nos quiere remarcar y ojalá el Señor también permita que su Espíritu Santo hable a nuestro corazón. Está bueno siempre ilustrar de alguna forma y tratar de entender esta historia y quizás podemos entrar o analizar algunos de los personajes que la componen. Uno de ellos era el maestro de la ley, este que aparece a Jesús y lo quiere probar. Y le hace una pregunta, ¿cómo tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta que tranquilamente podemos tener cualquiera de nosotros, cualquiera en el mundo, cualquiera que pueda tener algo de necesidad. ¿Cómo hay que hacer? Muchas veces es lo que a nosotros como seres humanos o como seres naturales queremos lograr, ¿no? Ver de alguna forma qué posibilidad hay para que algo de lo que nosotros podemos hacer sirva para que podamos estar con Él. Como si dependiera de algún tipo de acción nuestra. La mayoría de los intérpretes de ese momento, los estudiosos, se jactaban de poder cumplir con la ley. Pero Dios y Jesús mismo lo que fue a hacer es mostrarles que bajo las posibilidades del ser humano es imposible poder cumplir con su ley. Es imposible poder obedecerle en todo, porque es así, porque el ser humano está incapacitado, porque somos seres naturales, pecadores, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la palabra del Señor, y no hay posibilidad alguna que podamos hacer algo bueno. Y esta era la manera que Jesús también lo confrontaba. Porque cuando Jesús le dice, bien has dicho, haz esto que estás diciendo y vas a vivir. Pero ¿quién es el que puede hacerlo si no es por la gracia del Señor? Dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, ni siquiera la fe es nuestra, sino que dice que es un regalo de Dios. La respuesta de Jesús fue llevarlo
hacia la luz de su palabra. Cuando le preguntó qué había que hacer, él le dijo lo que está escrito. No hay otra forma. Pero esa luz también trae esa incapacidad nuestra. Cuando somos iluminados también sale a la luz lo que hay en nosotros, ¿no? Y esta imposibilidad de poder cumplir con lo que el Señor había mandado. Y esto deja a colación que lo único que necesitamos es al Señor. Que no hay nada que dentro de nuestras intenciones o nuestras ideas estén querer hacer algo bueno, pero que si vamos a Él y Él nos permite acercarlos, por su gracia podemos conocerle. Entonces dice que el maestro le preguntó qué debo hacer para heredar la vida eterna. ¿Qué dice la ley?, le dijo Jesús. ¿Cómo la interpretas? ¿Cómo lees?, le preguntó. ¿Qué es lo que estaba escrito? ¿Cómo estás interpretando esto que estás diciendo? Que está bien lo que estás diciendo. Pero el Señor le quería remarcar que él no entendía qué es lo que estaba diciendo. Él no entendía ni siquiera porque para justificarse, como no podía responder, dijo, ¿quién es entonces mi prójimo? Y el Señor, muchas veces, y vamos a ver, hay distintos versículos donde a Jesús le preguntaron lo mismo. ¿Cuáles son los mandamientos más importantes? Y Jesús respondió muy similar. Y en otra ocasión se juntó con otra persona y un escriba le dijo, los mandamientos más importantes son estos y estos. Sí, los mismos. Pero no en ninguno de los otros pasajes Dios aclara esto. Y Jesús aclara esto, como en esta historia. Y esta historia que tiene importante que Jesús relata quién es nuestro prójimo. Dentro de los personajes que participan de esta historia, podemos encontrar a este hombre que dice que salió y fue atacado. Un hombre que iba desde Jerusalén hasta Jericó. Un hombre seguramente judío que iba por esta ruta que era comercial. La ruta esta era particular porque era una ruta donde permitía a los comerciantes moverse de ida y vuelta un poco más ágil. Porque si fuéramos a un mapa y viéramos la geografía de ese lugar, desde donde iban desde Jerusalén hasta Jericó, era un camino medio complicado, pero era mucho más rápido. Y dice que fue atacado por ladrones, que le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Y decir bajaba un hombre por el camino que va de Jerusalén a Jericó, cuando Jesús decía eso, era similar a que hoy pongamos en una situación donde digamos, iba Facundo a las 3 de la mañana caminando por la estación del Jagüel. Más o menos esa circunstancia, donde todos nos podemos imaginar, ¿no? Digo, es una circunstancia quizás complicada para estar solo. Bueno, es lo mismo de esta manera, en que era un camino donde quizás evitaban de ir solos los comerciantes que transitaban por él. Era un camino donde hay montañas, este camino que era un poco peligroso. Si se podía evitar en realidad de estar solo, era más seguro. Y muchos lo evitaban a pesar incluso de ser un excelente atajo, ya que los bandidos que había, estos ladrones, se escondían en las cuevas que había, o en las cimas, y veían a los comerciantes que iban caminando, y cuando los iban caminando, los abordaban o los atacaban, ¿no? Y dice el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Imagínense la situación. Una persona casi media muerta, golpeada en el camino. Quizás a nosotros nos ha pasado, puede ser que hayamos visto alguna persona así, pero imagínense este camino, que no es un camino con 50 calles en el medio de la ciudad. En esa época los caminos eran únicos, cuando vos los agarrabas no tenías muchas salidas, era un camino. En ese camino no había forma de no ver a esa persona. No era que en un camino hiper ancho
y no te ibas a dar cuenta, como muchas veces andamos nosotros, no nos damos cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero bueno, en este momento había una persona ahí, media muerta, golpeada, sin ropa. Imagínese esa situación. Y dice un sacerdote, alguien diría un sacerdote, un predicador, alguien importante, alguien con incluso dinero, porque en esa época los sacerdotes eran los más importantes de la élite. Imagínense alguna persona así, dice que pasó por aquel camino. Dice algo muy importante, y viéndole pasó de largo. Quiere decir que no es que pasó y iba cantando salmos al Señor y pasó de largo y no lo vio. En esta ocasión dice, y viéndole. Hay algo que sucede, verlo. Y ante ver, dice que lo vio y lo primero que hizo es ignorarlo. Pasó de largo. Y asimismo un levita, llevándolo un poco a la realidad actual, en su momento eran los que estaban en el templo adorando al Señor. Cantaban, músicos, intérpretes de la música, algunos tocaban instrumentos, otros cantaban, pero seguramente iban para el templo. Pero bueno, hoy podría ser algún cantante, alguien que está en la iglesia participando, alguien importante. Dice que pasó también cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, dice el Señor. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. Para que tengan idea, un denario equivalía a la paga del salario de una jornada completa, de un día completo. Él sacó 2 denarios, es decir, 2 días de trabajo completos de esa persona, se los dejó al mesonero. No había hospital, no había algunos lugares particulares, pero él dice que dejó esa plata, inclusive a cuestas de que podrían haberlo estafado, sin duda. Se la dejó al mesonero y se la dejó para que cuide de él. Y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, si hay algún gasto extra, imagínense en una situación como Argentina que vayamos a alguien a decirle, bueno, fíjate, déjalo acá, y si gasta de más, nosotros nos imaginamos que en la vuelta, cuando pasemos de vuelta, nos van a pasar una buena cuota, seguro. Pero en esta ocasión no le importó nada y dijo, si gasta de más, yo me hago cargo de todo lo que pueda pagarle. Y dice, versículo 36, ¿quién pues de estos 3, le pregunta Jesús al intérprete, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Tanto el levita, el sacerdote, el samaritano, como les comentaba, por las características de ese terreno, seguramente irían caminando nerviosos, porque dice que los 3 iban por su cuenta solos, ¿no? Imagínense un camino complicado donde suele aparecer ladrones. Uno cómo iría, ¿cómo va Facu uno caminando? Ágil, ¿no? Mirando para todos lados, pero caminando rápido. De la misma manera, seguramente irían los 3. Obviamente, hay 2 personas que hicieron oídos sordos. Puede ser que dice que estaba medio muerto, así como Pablo describe muchas veces que quedó como medio muerto, ¿no? Que parecía que estaba ahí muerto. Quizás el sacerdote o el levita pensaron, si está muerto, por ritual ellos mismos, si iban al templo no lo podían tocar porque quedarían impuros. Así que mejor priorizar lo que tengo que priorizar, que es ir al templo, y no voy a arriesgarme a tocar a alguien que esté muerto y quedar impuro. Y en esa época eso no podía pasar. Pero imagínense, si tocaban un cadáver, quedaban impuros, no podían hacer lo que tenían que hacer, ¿no? Y lo primero que habrán pensado es, dijo, bueno, lo dejo ahí. El dejarlo ahí era básicamente, aunque no estuviera muerto, dejarlo como si estuviera muerto.
para ellos estuvo muerta esa persona. Antes o después. Dejándolo en esa situación, imagínense una persona sin ropa, muriéndose, aunque quizás no estaba muerto. Cualquiera que deja a alguien así, digamos, lo está dejando que se muera. Es lo mismo, digamos. O sea, es más, termina siendo peor. Lo está terminando de matar porque no le está dando esa ayuda que necesita, ¿no? Y el Señor es claro con esto. Dice que por más que tengan que ir al templo, por más que tenían que ir a adorar, por más que tenían que ir al culto o ir a hacer lo que tenían que hacer, uno no puede adorar a Dios, dice, y despreciar al hermano. Claramente eran prójimos, porque eran judíos. Ni siquiera era un samaritano el que estaba ahí tirado alrededor. Era uno de su mismo pueblo. Podríamos decir un cristiano. Era una persona que era de ellos, del riñón de ellos, que era de la misma raza inclusive. Lo dejaron ahí, dice, a morir. Y 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si alguno dice, y esto hace referencia a esta parte justo, yo amo a Dios, como podría haber dicho cualquiera de estos dos que iban de camino, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Cuando el samaritano, en la tierra de los judíos, se estaba bajando de su montura, de su burro en esa época por lo general era el medio que utilizaban para moverse. Imagínense, un samaritano bajándose de ese burro, significaba en que estaba parando el auto en el medio de la nada, bajando y asistiendo a esa persona. Claramente había un peligro que él estaba corriendo. Y si quizás era una trampa, y si quizás era un atraco, estaban esperando a que él baje para poder robarle. Dice que a él no le importó eso. No se le importó si era una emboscada, no se detuvo a ver si eso importaba. Claramente ese peligro podía haber estado. Incluso el samaritano eran enemigos de los judíos. El pueblo samaritano, como veníamos hablando en estos últimos domingos y demás, eran enemigos del pueblo judío. No se llevaban bien unos con otros. Para los judíos, los samaritanos eran herejes. Eran personas que adoraban a otro Dios. Y a pesar de que era un samaritano y esa persona era un judío el que estaba tirado, o estaba incluso en un territorio que sabía que no podría ser bienvenido, no le importó. Lo llevó a un lugar, lo cuidó, estuvo con él. Dice que puso aceite y vino, vendó sus heridas, lo sanó, lo curó, se quedó con él. Y no solo que se quedó con él, sino que cuando se fue, dejó el dinero para que esa persona pueda ser restaurada, para que pueda recuperarse. Vemos claramente en aquellos sacerdotes, en aquellos levitas, en esas dos personas que pasaron, que vieron a esa persona y la dejaron estar, esa misma actitud que podemos tener nosotros tantas veces, o que el ser humano tiene por naturaleza, que es el egoísmo. Esto que nos lleva a priorizar las cosas que hacemos nosotros, las prioridades que tenemos,
las cosas que están por delante nuestro, nuestros beneficios en toda situación, porque ¿de qué era beneficioso pararse a atender a alguien? Había cosas que hacer, hay cosas hoy que en el día a día nuestro también nos llevan a tener prioridades, situaciones importantes. Pero fíjense que eso es algo tan característico del ser humano, que estamos siempre nosotros por delante. Y yo me pregunto, si nosotros no andaremos por ese camino también, dejando a muchos al costado de ese camino. Incluso, como les decía, había un camino rápido, que era este, quizás medio complicado. Y quizás también nosotros estamos tomando por este camino rápido, pero pensando en que nos vamos a ahorrar un poco de tiempo y con el fin de ahorrarnos de ese tiempo, dejando al costado a un montón de prójimos nuestros. Que no queremos perder el tiempo, que queremos llegar, y estoy hablando de llegar a estar con Él, ¿no? Quizás todos consideramos que estamos caminando por el camino angosto, que dice el Señor que se estrecha la puerta. Pero en pos de llegar a ese camino quizás queremos ahorrarnos tiempo y no esperar o no descender de nuestro burro, de nuestro caballo, de nuestro andar para tomarnos el tiempo necesario para poder estar con nuestro prójimo. Y quizás pensamos que podemos llegar bien y que en realidad que al detenernos consideramos que estamos corriendo peligro y por eso queremos apurarnos. Pero en realidad el peligro está cuando seguimos avanzando y no cuando nos detenemos a ver al prójimo. El que menos peligro corrió fue el samaritano. Porque sin duda apurarnos para andar por un camino que no considera al hermano, que no considera al prójimo, es un camino que lleva a la perdición. Y fíjense que el que se detuvo es el que realmente iba por el camino correcto. Pero cuando no nos detenemos, cuando incluso pensar en el otro nos hace perder tiempo a nosotros, claramente los que no tienen correctas esas prioridades somos nosotros, y los que están perdidos en el camino somos nosotros. Y en cierto momento un hombre rico le preguntó a Jesús algo. Le dijo: Maestro, bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Fíjense, una pregunta muy parecida. Y Jesús no solo le respondió: solo Dios es verdaderamente bueno, pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos, le dijo: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y le dijo este joven rico: Maestro, respondió el hombre, he obedecido todos estos mandamientos desde que era joven. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él, dice: hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda y vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto el hombre puso su cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús miró a su alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos, dice. Entonces le preguntaron a Jesús: ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró fijamente y dijo: humanamente hablando es imposible, pero no para Dios. Con Dios todo es posible. Y finalizando esa frase, el Señor dice: pero muchos que ahora son los más importantes, en ese día serán los menos importantes. Y aquellos que ahora parecen menos importantes, imagínense, esa persona que estaba ahí tirada en el camino, esa persona samaritana incluso que estaba asistiendo a esa otra persona, samaritanos eran claramente despreciados para el pueblo judío. Esa persona dice: y aquellos que ahora parecen menos importantes, en ese día
serán los más importantes. El Señor le decía al joven rico, todo lo que a vos te parece importante, en realidad es lo que tenés que dejar. Y no hablaba solo de lo económico. Hoy podemos hablar de las prioridades, de lo que es lo que nos seduce a nosotros, qué es lo que buscamos nosotros. Dice, todo eso no importa. Porque el seguirle a Él sin nada es más importante. Dice que hay tesoros que se hacen acá y tesoros que se hacen allá. Lo que vemos claramente va a ser consumido y no va a existir nunca más. Pero cuando venga Él, dice que hay tesoros en los cielos para aquellos que en esta tierra están dispuestos a dejarlo todo. Que podamos ver que en este camino los más importantes no somos nosotros. Y quizás nuestro prójimo hoy es el más importante. Y esa persona agredida, el que estaba medio muerto, el que consideraban poca cosa ante los ojos de los demás, incluso fíjense que esa persona media muerta al final terminó con más vida de los que iban derecho y siguieron sin frenar, sin importarle. Lo que para los ojos de los hombres parece importante, para Dios no lo es. Lo que para los ojos de los hombres nos parece importante, para Dios no lo es. Así que Dios mira de otra forma. Dios mira de otra manera. Esa persona samaritana, ese que se detuvo, era un despreciado. Pero él fue el que tuvo misericordia. Y dice Mateo en capítulo 5, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Qué importante sería que podamos ser misericordiosos. Incluso esto era una daga en el corazón cuando Jesús le pregunta a ese maestro de la ley, ¿y quién de los tres consideras que fue el prójimo de aquel que estaba lastimado, herido? Y esta persona, intérprete de la ley, dice que ni siquiera mencionó samaritano. Dijo el que tuvo misericordia de él. Nosotros fuimos llamados de la misma manera por su misericordia. Nosotros somos los que están en el camino. Nosotros somos los que estaban muertos, atacados por el ladrón, por el usurpador, por el diablo. Esos que estábamos muertos y Cristo hizo lo mismo con nosotros. Cristo se puso primeramente a Él, sin importar el sufrimiento que tenía que padecer, para que nuestras heridas sean limpiadas, para que nuestras heridas sean curadas, para que podamos tener reposo eterno en Él y para que tengamos vida. Él nos rescató de la muerte, al igual que ese buen samaritano. Dice que Cristo hizo lo mismo por nosotros. Y si Cristo hizo lo mismo por nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo por nuestros hermanos. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dice una frase para terminar. Entonces, ve y haz tú lo mismo. Creo que el Señor nos está en este tiempo abordando de distintas situaciones. Hemos tenido, gracias a Dios, la visita del pastor Mark, milagrosamente porque no era algo que nos esperábamos y fue, creo que para todos de mucha bendición. Creo que hay cosas que hoy por ahí no entendemos, cosas que vienen por delante, pero que nos llaman un poco a examinarnos y a ver primeramente dónde estamos, qué hacemos
y sobre todo elevar nuestra mirada para que podamos entender que si lo amamos a Él, tenemos que amar a nuestro hermano. ¿Y quién es nuestro hermano? ¿Quién es nuestro prójimo? El que está necesitado. Que podamos examinar nuestro andar, que Dios nos permita comprender quién es nuestro prójimo. Esta historia quizá ilustra un poco lo que hacemos o lo que no. Si vamos y seguimos caminando o si nos detenemos en el camino. Claramente el Señor dice que en el andar va a poner personas a nuestro alrededor. Y que no vamos a tener excusa porque las vamos a ver. Depende, si amamos al Señor, claramente tendremos que detenernos. ¿Y qué tenemos que darle? Lo que tenemos. Lo que el Señor nos haya dado. Las otras personas tenían claramente incluso plata para poder darles a esa persona. Pero este samaritano seguramente era llevado al día de hoy un trabajador, una persona que le costaba. Incluso tendría urgencias, compromisos que ir. Pero él dice que detuvo todo lo que él tenía que hacer y no solo que lo llevó a un lugar, sino que se quedó con él. Quizás sea tiempo que nosotros tengamos que ver a los necesitados y estar con ellos, quedarnos con ellos, restaurarlos. Seguramente en nuestro día a día, en nuestro andar, en este tiempo también podamos encontrarnos con personas que están casi muertas. Fíjense que tienen heridas, que han sido lastimados, que el Señor trae a nuestro alrededor. Quizás sean hermanos lastimados. Quizás fueron hermanos abandonados también a un costado del camino. Quizás fueron hermanos que fueron maltratados, lastimados y abandonados por la misma iglesia. Posiblemente sean hermanos marginados, despreciados, de los que nadie quiere tener presente, muertos de hambre, sin alimento, abandonados y dejados a su muerte. Y que hoy nadie se está deteniendo a poder atenderlos. Ese que está en esa situación es el que es nuestro hermano, nuestro prójimo, al que tenemos que estar atentos, recordando primeramente lo que el Señor hizo por nosotros en la misma situación, que un día nos llamó, que un día incluso cuando nosotros estábamos perdidos nos trajo a su luz, que por su gracia no fue por nuestra convicción o por nuestra inteligencia que nos despertó. Quizás el Señor quiere que en este tiempo nosotros podamos compartir de eso que Él nos dio. En esta circunstancia el samaritano seguirá siendo despreciado por los demás, a pesar de lo que hizo. Y seguramente nosotros, por hacer y por estar atentos al que está a un costado del camino, nos desprecian. Seamos despreciados, incluso por parte de la iglesia, puede ser. Pero que eso no quita lo que el Señor nos manda hacer, es que podamos estar atentos a nuestro prójimo, al necesitado. Dice que este samaritano tenía vino y aceite. Después, en la Edad Media, el vino y el aceite se utilizó muchas veces para poder enmendar heridas, para curar, y se dieron cuenta que era un común bálsamo para poder cicatrizar y curar esas heridas. Pero si vamos a la palabra del Señor, el vino y el aceite, ¿recuerdan aquellas viudas que tenían aceite y quería que su lámpara se mantenga encendida? No menciona cuánto llevaba, pero dice que tenía lo necesario para poder enmendar las heridas de esta persona. Y que el Señor nos permita estar llenos de su aceite, llenos de su Espíritu Santo, de este vino nuevo, para que también podamos compartir con otros y sanar las heridas de otros. Y a pesar de que tengamos que frenar,
o ante los ojos de cualquiera, sea que nos estemos deteniendo, que nuestras prioridades queden a un lado, que incluso invertimos hasta incluso lo que no tenemos, nuestro dinero, esas prioridades que para el mundo son importantes, que podamos tenerlo presente para que podamos cumplir esta palabra del Señor que le dijo, ves y haz lo mismo. Eso es todo, hermanos. Dios los bendiga en esta mañana.